Bueno, entonces continuamos leyendo la sección que decía proto-antifragilidad. Entonces, leíamos sobre Miridates, que habla de estos rituales para fortificar el cuerpo administrándose a sí mismo dosis pequeñas, es decir, no mortales, de un veneno, pero cada vez más hasta que llega un punto en el que pueda resistir la dosis grande. El cuento era que le salió tiro por la culata al Miridates porque cuando trató de suicidarse estaba protegido. No se le ocurrió otra manera de suicidarse sino envenenándose y resulta que su cuerpo estaba preparado para no dejarse matar por ese veneno. Así que tuvo que pedir los servicios de un aliado militar, un comandante, para que le diera su mamonazo con una espada. Y así fue como lo mataron. El método que se ha llamado ahora el antídoto meridiatum, algo así, fue celebrado por Celsus, el doctor famoso del mundo antiguo, y tenía que ser de moda, tenía que estar en moda en Europa, puesto que un siglo más tarde le trajo también algunas complicaciones a los intentos del emperador Nerón cuando trataba de matar a su mamá. ¿Nerón les parece familiar el personaje? Eh, Sí. el emperador Nerón es uno de los grandes referentes de la historia antigua nuestra porque nos la contaron en nuestros idiomas, por varias razones, pero básicamente porque estaba loco de pirinola y entre otras las cosas es que era absolutamente inhumano y una expresión de su inhumanidad es que trató de despacharse a la mamá. Pero resulta que la mamá, Agripina, era por algo la mamá de Nerón, era más astuta que él y había utilizado el método Miridaten para prepararse para el envenenamiento. Leo lo que estaba escrito. Nerón, perdón, estaba obsesionado con la idea de matar a su mamá, Agripina, quien, para hacer las cosas más interesantes, era la hermana de Calígula, ¿no? Otro célebre personaje. Y para hacerlo todavía más colorido, era la amante aparentemente del filósofo Séneca, de lo cual vamos a hablar un poco más tarde. Pero las madres tienden a conocer a su hijo bastante bien y a predecir sus acciones, particularmente cuando es su único hijo. Y Agripina sabía bastante acerca de veneno y puede haber utilizado el método quizás para matar al menos a uno de sus exmaridos. Eran realmente interesantes los romanos, ¿no? El comentario, perdón, aparte, sigo leyendo. Así que por eso digo que Perdón, se dice que Nerón llega al poder justamente porque Agripina. Agripina mató a ese marido para que el hijo pudiera llegar al poder y el poder detrás del poder es ella. Por eso Nerón se la quería bajar. Comentario aparte, perdón. No te preocupes, se vale el comentario. El cuento de todo esto es que de verdad tenían un método los romanos para hacer política, ¿no? Eh, pero bueno, sigo leyendo. Método que heredamos. ¿Tú crees? ¿Tú crees que nos lo heredamos tal cual? Yo creo que lo superamos con creces en algunos aspectos. No sé, no sé si lo superamos. Este, yo- En técnicas de maldad, yo creo que sí. Sí, en estrategia militar lo dudo, pero en técnica de maldad y en técnica de pobreza creo que sí. bueno, pero Perdón, yo tengo comentario rato que no aparte. veo a ninguna mamá siendo matada por su hijo, pero bueno, está bien, digamos que tienes razón, eso puede pasar en otros niveles y con otras personas. Am, sigo leyendo. Bueno, yo creo que Carlitos quiso raspar a doña Isabel, lo que pasa es que no pudo. Tú dices el último rey. El monarca, Ah, tú o dices sea, el no, señor no, rey. no. No, 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 Él no. quiso, lo que pasa es que tú no pudo, no pudí. ¿Tú crees? No, bueno, es que hay que Eh, ver que la señora tenía sus métodos, ¿no?
sea, Bueno, esa entendía más, Isabel te entendía más a Carlos que Agripina a Nerón, sí, sí, seguramente. facilito. Entonces, bueno, hace falta tener eso también si se va a poner a esas aventuras. Em, entonces, ¿dónde estaba yo? Ah, bueno. Así que sospechando que Nerón tenía un contrato con ella, ella se miridatizó, es decir, se sometió al método de Miriadates en contra de los venenos que estarían disponibles para los súbditos, perdón, para sí, los ayudantes de su hijo. Y justo como Miridates, Agripina terminó muriendo por métodos más mecánicos. Porque su hijo, qué vergüenza, me estoy riendo de esto. Porque su hijo La ficción, supuestamente, la ahorcó. la Slade es, creo que le pasaron por un cuchillo, ¿no? Slade es La degolló. la de Goya, sí, exacto. Que es método. Tenemos mucho que decir, sí, sí. Matar a una persona de forma violenta, pero. eh, sí, matar a una persona de forma violenta. Quizás tiene razón que la auspició. El cuento es que ¿cuál de las dos formas es mejor? Habría que de- dedicar toda una tarde a discutirlo. Este, lo cierto es que termina, sigo leyendo, proveyéndonos con una lección pequeña pero muy significativa de que uno no puede ser robusto contra todo. Lo que comenzábamos hace un momento, Vanessa. No nos podemos proteger de todo. Y que 2000 años después nadie ha encontrado un método para que nos fortifiquemos contra las espadas. Si no es que uno aprende a aguantar espadazos, machetazos, así nomás, por mucho que se exponga a los machetazos. Vamos a llamar miridatización al resultado de una exposición a una pequeña dosis de una sustancia que a lo largo del tiempo lo vuelve a uno inmune a cantidades superiores adicionales de esa sustancia. Es el tipo de método usado en la vacunación y en la medicina de las alergias. Aunque los mecanismos son muy diferentes, pero en la vacunación en particular no es que se expone a lo largo del tiempo, sino que se le da una pequeña cantidad y el sistema genera la huella de memoria necesaria para que cuando ocurra una invasión del compuesto de la sustancia así marcada, todo el cuerpo responda, ¿no? Ese es el principio de la vacunación. No es exactamente antifragilidad, sigo leyendo, pero es un nivel más modesto de robustez. Es apenas ese nivel. Pero, vuelvo a decir, eh, es un comienzo. Es un comienzo para ir hacia la antifragilidad. Es decir, el ser inmune es un primer paso hacia la fragilidad. No dirá, pero ¿qué más hay que hacer después? No, bueno, eres inmune y además prosperas. Tu cuerpo mejora. Esa es la diferencia. Pero sigo leyendo. Y como ya hemos señalado, que quizás al quitarnos el veneno nos hace más frágiles y que el camino a la robustificación, también se puede decir en español, el camino para volvernos más robustos comienza con un poquito de daño. Y a mí me encanta eso que use la palabra modicum, una pequeña cantidad de daño. Porque lo que viene ahora se pone más polémico, es este cuento de cuánto daño nos tenemos que hacer o debemos estar dispuestos a asumir, ¿no? Y sobre todo, ¿qué derecho tenemos nosotros a dictarle el módico a otros? Pero voy para allá, sigo leyendo. Ahora considera un caso en el que cuando la sustancia venenosa en alguna dosis hace que te vuelvas mejor, es decir, un paso más allá de la robustez. Hormesis se llama, hormesis es la palabra. Una palabra acuñada por los farmacólogos. Eh, farmacólogos, farmacéuticos,
Sí, farmacólogos, creo que se puede traducir. O es farmacéuticos, no me acuerdo ahora. En español hay una diferencia y ellos insisten en que uno respete la diferencia. ¿Farmacólogo o el farmacéutico? ¿Que tiene farmacia o no tiene farmacia? Es el punto. Hórmesis es cuando una pequeña El dosis, farmacéutico es el que tiene farmacia y atiende la pero creo farmacia. que El no le gusta que le digan farmacólogo se encarga de farmacéutico. una parte química. Creo que no le gusta que le digan farmacéutico, Vanessa. No, sí son farmacéuticos, el término es ese. Ok. Farmacéutico, farmacólogos. Porque es que la farmacología es parte de los estudios farmacéuticos. Es una rama, una disciplina, como decir ingeniero e ingeniero en sistemas. Sí, aunque ese sufijo cólogo seguramente proviene del origen del arte, ¿no? El entender la sustancia, supongo, algo así. Pero sí, debe ser. Ajá, sigo leyendo. Hórmesis entonces es cuando una pequeña dosis de una sustancia dañina es de hecho beneficiosa para el organismo actuando como medicina. Una pequeña sustancia una pequeña cantidad de una sustancia que en otras circunstancias sería dañina, si no es demasiada, actúa en beneficio del organismo y lo hace mejorar porque dispara alguna sobrereacción. Esa situación no fue interpretada en aquel momento como en el sentido de ganar a partir del daño, más bien como que el daño depende de la dosis o que la medicina es dependiente de la dosis, que es como hemos venido a entenderla, ¿no? Que nos dicen que usted tiene que medicarse en la cantidad que dice el médico, porque si se pasa va a envenenarse realmente. Sigo leyendo. El interés de los científicos ha estado en la no linealidad de la respuesta a la dosis. Es decir, que no es que el doble de la cantidad te produce el doble de daño, sino que te pasaste un poquito, como la cerveza número 11, y quedaste destrozado completamente de ahí para adelante. Sigo leyendo. La hórmesis ha sido bien conocida desde la antigüedad, y como el color azul, era conocida pero no expresada. Pero fue solamente en 1888 que fue descrita científicamente por primera vez, aunque todavía no se le dio un nombre, por el toxicólogo alemán Hugo Schulz, quien observó que pequeñas dosis de veneno estimulan el crecimiento de las... ay, Dios, este microorganismo, el parásito de que le ponemos a la harina. ¿Cómo es? Levadura, Mo, la levadura. mo, No, mo. levadura. El yeast es La levadura. levadura. Ah, para hacerlo, ok. O sea, una pequeña dosis del veneno, de hecho, la hacían crecer más, mientras que si aumentábamos la dosis, las matábamos. Algunos investigadores sostienen que el beneficio de los vegetales puede no ser demasiado, o puede no estar demasiado en lo que llamamos las vitaminas o algunas otras teorías racionalizantes. Esto es, ideas que parecen tener sentido en la narrativa, pero que no han sido sujetas a una evaluación teórica rigurosa, sino en lo siguiente, o sea, el beneficio de los vegetales no son las vitaminas, sino lo siguiente, las plantas se protegen a ellas mismas del daño y se defienden de los depredadores con sustancias venenosas, que cuando nosotros las ingerimos en cantidades correctas, pueden estimular a nuestro organismo. Y más o menos así es como va la historia. Es decir, que lo bueno de los vegetales no es la vitamina que contienen, sino esas dosis perfectas de veneno que nos van a hacer resistentes a no sé, a algo como las plantas. De nuevo, limitado a pequeñas dosis, los venenos disparan beneficios saludables. Muchos declaran que las restricciones calóricas, permanentes o episódicas,
que las restricciones calóricas activan reacciones saludables y switches o disparadores que, entre otros beneficios, aumentan la expectativa de vida en los animales de laboratorio. Restricciones calóricas quiere decir que no comes tanto como te provoca, que limitas las calorías, es lo que están diciendo. Los humanos vivimos demasiado para que algunos investigadores evalúen si tal restricción incrementa nuestra expectativa de vida. Es decir, es muy difícil que un investigador pueda observar 2 generaciones consecutivas para poder probar si lo que papá hizo tiene efectos, realmente aumentó su vida o no, ¿no? Si esta hipótesis es verdadera, entonces los sujetos de prueba van a vivir más que los investigadores. Pero pareciera ser que tales restricciones, o sea, las restricciones calóricas, hacen que los humanos sean más saludables y quizás también aumentan su sentido del humor. No entiendo por qué, pero bueno. Pero dado que la abundancia suele traer el efecto opuesto, esta restricción calórica episódica, es decir, no todo el tiempo, sino de cuando en cuando, puede ser también interpretada como sigue: demasiada comida regular es mala para su salud. Al privar a los humanos de los estresores de hambre, también los hacemos vivir por debajo de su potencial total. Pareciera que, según lo está diciendo, el que nos torturemos con un poquito de ayuno nos hace más despiertos a nuestro potencial total, a pensar en todas las cosas que podemos obtener. Así que todo lo que la hormesis parece estar haciendo es restablecer la dosificación natural de comida y hambre en los humanos. En otras palabras, la hormesis es la norma y su ausencia es lo que nos hace daño. Si la hormesis es pequeñas cantidades o una cantidad correcta para tanto soportar el cuerpo como estimular un crecimiento superior. Si no cuidamos la dosis y comemos de más, como ocurre con los humanos, sobre todo cierta clase de calorías que nos desbordan porque en cualquier lugar le ponen o mucho azúcar o mucha sal a los alimentos, eso es lo que termina haciéndonos daño. Ese fue un punto de comentario. Sigo leyendo. La hormesis perdió parte del respeto científico. Interesantemente, perdió algo del respeto, interés y práctica científica después de 1930, porque algunas personas equivocadamente la asociaron con la homeopatía. No es lo mismo hormesis y homeopatía. ¿Tienen ustedes alguna experiencia homeopática en su vida? De la que quieran hablar, claro. Yo tengo experiencias homeopáticas. Bueno, hay toda una discusión sobre eso porque lo que le critican a la homeopatía es que las dosis son físicamente insignificantes, es decir, que con el nivel de disolución de el estresante, que por cierto normalmente es un veneno, tomado en más cantidad, es decir, la misma idea de la dosis correcta de la hormesis, pero se le disuelve tanto que es inútil. Sin embargo, yo también, como Vanessa, tengo mi propia experiencia al respecto y lo he visto funcionar. Es decir, que efectivamente esas cositas que son normalmente cosas tomadas o una píldora muy pequeñita, efectivamente tienen un efecto en el cuerpo, a pesar de que esté altamente diluido. Si uno la combina también con la mejora de la alimentación y algo de ejercicio, sí hace efecto. Claro, pero eso no debería contar, porque si uno mejora por otro lado, podría atribuirse toda la mejora a esa otra cosa.
La verdadera prueba, el verdadero test científico es que tú hagas solamente el tratamiento y veas el efecto y Sí, notes un pero sí, efecto. sí funciona. Yo sí los he visto. Bueno, lo que alguna gente no confía y algunas personas consideran que la homeopatía no es científica porque es imposible medir que ese efecto realmente esté ocurriendo contra algo. Habría que ver, por supuesto. A mí lo que me sorprende de todo esto es cómo inmediatamente toda una disciplina cae en una especie de nube que la describe, ¿no? Y fíjate lo que le pasa a la hormesis, que no es exactamente homeopatía, es la dosis correcta, pero por el hecho de la asociación indirecta que además es novedosa para el resto del establishment médico, inmediatamente se crea una nube de descrédito. Y es una nube de descrédito asociada con la imposibilidad de que eso sea científico, sin haber preguntado si todo lo que hacemos es realmente científico. Bueno, es la otra cosa. Pero bien, sigo leyendo. Esta asociación es injusta porque los mecanismos son extremadamente diferentes. La homeopatía está basada en otros principios, tal como aquel de que una parte es altamente diluida, mínima, altamente diluida del agente de la enfermedad, tan pequeña que apenas puede ser percibida y por tanto no puede causar hórmesis, puede curarnos de la enfermedad en sí misma. Ese es el principio homeopático. La homeopatía ha mostrado poco respaldo empírico y debido a sus metodologías de evaluación de testing, todavía pertenece a la medicina alternativa. Mientras que la hórmesis como fenómeno tiene una amplia evidencia científica que la respalde. Esa es la evaluación de este señor. Van a ver más adelante que él no es exactamente un médico o promedicina tradicional. Pero bueno, ese ya ahí acaba de aclarar la relación entre homeopatía y hórmesis. Pero el punto mayor es que ahora podemos ver que privar a un sistema de estresores vitales, no es necesariamente una buena cosa y puede ser de hecho muy dañino. Esa es la expresión and can be downright harmful. Entonces, bueno. Bien, les propongo parar acá para no ser demasiado larga la sesión de hoy y continuar la próxima semana con esta sección aparte que dice independencia de dominio es dependencia del dominio, para que el cambio de contexto no sea demasiado fuerte para esta hora. ¿Les parece? Sí, profe. Gracias. Hoy además es 5 de julio, ¿no? Y los académicos no deberíamos trabajar, pero imagínense, si se entera que dejé de trabajar hoy, me va a terminar a insultar más el profesor Taleb. Así que tengan un feliz 5 de julio, Día de la Independencia Venezolana, y nos vemos el próximo viernes para hablar de otras cosas y el miércoles para continuar con fragilidad. Sí, señor. Gracias. Gracias a ustedes, pásenlo bien. Feliz tarde, hasta luego.